En este video veremos algunos ejemplos relacionados con restricción de datos de entrada en Textbox en WPF. Algunos conceptos previos que necesitamos repasar es que en WPF se trabaja con eventos enrutados. Esto significa que nosotros podemos interrumpir o dar continuidad a estos eventos enrutados con algunas sentencias, como son, por ejemplo, estas que están acá indicadas, ¿ya? Outlet, si es igual true, interrumpe el evento, y si queremos darle continuidad, muchas veces tenemos que aplicar outlet.false, que permite dar continuidad al evento. De esta forma nosotros podemos restringir los datos que ingresamos en un textbox. ¿Por qué esto es importante? Porque en las tablas de SQL, como ustedes bien saben, contienen columnas con propiedades que están definidas, como por ejemplo el tipo de dato. Estas propiedades, por supuesto, controlan los datos que ésta admite al ser ingresados. Por lo tanto, si nosotros tenemos en nuestro programa un campo, un control textbox, donde vamos a ingresar información a la base de datos, supongamos que es superficie construida del proyecto, donde la superficie construida puede ser un dato numérico, ¿no? Por supuesto, un dato numérico con coma decimal, y puede tener 4, 3 o 2 dígitos, etc. Por lo tanto, al ingresar este dato a la base de datos, si nosotros por error digitamos un texto, por ejemplo, y ingresamos la información, nos va a arrojar un error, sin duda. Entonces, para eso tenemos que restringir los datos que ingresaremos en este textbox. ¿Bien? Bueno, algunas restricciones que podemos implementar en estos casos: por ejemplo, permitir el ingreso de solo textos, permitir el ingreso de solo números enteros, permitir el ingreso de solo números decimales, permitir el ingreso de n decimales, no permitir espacios, longitudes de cadena, definir las longitudes de cadena. Bueno, como señalé anteriormente, el SQL tiene tablas. Estas tablas tienen campos que están condicionados con ciertas características, como son los tipos de datos que pueden admitir. Es importante revisar qué tipo de datos podemos encontrar en SQL. Para efectos de este video vamos a especificar, o vamos a hablar solamente de los datos de tipo decimal. El tipo de dato decimal en SQL se define con esta nomenclatura: decimal, entre paréntesis, un dígito A, un dígito B, ya, los cuales A y B son números mayores a 0. Ahora, el primer dígito representa la precisión y el segundo dígito representa la escala. Por ejemplo, un decimal de precisión 4 y escala 3 significa que el número decimal tiene 4 dígitos y tiene 3 dígitos decimales. De los 4, 3 son dígitos decimales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso 1, o punto 23,4. ¿Okay? Entonces tiene 4 dígitos. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto dígito. ¿Okay? Ahí completamos los 4 dígitos. Y tiene 3 decimales. ¿Okay?
mismo caso, otro ejemplo, decimal 5, de precisión decimal de precisión 5 y escala 1, tiene un solo decimal y tiene 5 dígitos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, de los cuales uno es el decimal. Y así, sucesivamente. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por ejemplo, si un campo específico de una tabla SQL tiene un tipo de dato decimal de precisión 5 y escala 2, como es este, e ingresamos un decimal de precisión igual o menor a la definida en tabla, pero igual a escala, no arroja error. Por ejemplo, si en nuestra tabla SQL tenemos estos datos definidos en un campo de la tabla y nosotros en nuestro textbook digitamos estos números, no hay problemas, van a admitirlos, porque lo importante es que se cumpla de que nuestro número ingresado tenga una precisión igual o menor al indicado en la tabla. Todos estos este tiene una precisión de 4, este tiene una precisión de 3 y este tiene una precisión de 5. Por lo tanto, no puede ser mayor a la precisión específica en el decimal. Y todos sí deben tener 2 dígitos. Pero en estos casos, por ejemplo, los números que no admitiría, que arrojaría error al momento de ingresarlos, serían estos, por ejemplo. Estos tienen precisión de 3, pero tienen un solo dígito de decimal. Entonces esto sería error. Igual acá, tiene precisión 5 este decimal, pero tiene un solo número decimal. Estos deben ser de 2 decimales para que permita el ingreso de datos. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a trabajar con números decimales. ¿Qué restricciones debemos tener para estos casos? Se debe restringir el número de decimales, por supuesto. Permitir el ingreso solo de números y caracteres decimales, que es la coma o el punto en este caso. No debe permitir el ingreso del carácter decimal al inicio de la cadena. No debe permitir el ingreso de dígito 0 al inicio de la cadena. No debe permitir el ingreso de espacios, ¿okay? Tampoco debe permitir el ingreso de textos y se debe restringir la longitud de la cadena. Siempre la longitud de la cadena, el número que nosotros ingresamos a nuestro textbook, debe ser siempre menor o igual a la escala más una unidad. Por ejemplo, la longitud de la cadena de este número, si bien es cierto la escala es de 5, pero la longitud de la cadena suma el coma digital, el punto decimal, perdón. Y esta longitud sería 6,1, 6. Por lo tanto, debemos restringir el ingreso de la longitud del número. Si no, nos va a arrojar también error. Algunas restricciones para números enteros. Permitir el ingreso solo de números, no permitir el ingreso del carácter decimal, los números enteros no tienen caracteres decimales. No permitir el ingreso de dígitos 0 al inicio de la cadena, no permitir el ingreso de espacios, no permitir el ingreso de textos. ¿Okay? Bueno, dicho esto, habiendo hecho todo este repaso, entonces vamos a trabajar acá en nuestro programa. Tenemos un textbook. Este textbook ingresa a superficie de construcciones. Son números decimales, por supuesto. Normalmente estos números son de 2 dígitos.
Por lo tanto, en nuestra base de datos, el campo que va a recibir este dato que vamos a ingresar es de tipo decimal, con precisión máxima de 8 y escala 2, o sea, 2 dígitos de decimal. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo máximo que podríamos hacer sería este tipo de número. ¿Ok? Pero como no hay restricción acá, imagínense, vamos a ingresar, entonces ya no lo admitiría. Tenemos que restringir a esa numeración. ¿Ya? También, fíjense, ingresa letras. Aquí vamos a espacio, ingresa espacio, número. No hay restricción. No hay restricción. Entonces, ¿cómo procedemos para empezar a restringirlo? Restringir el tipo de decimal, el tipo de datos que vamos a ingresar a este textbook. Bien, vamos a ir entonces a nuestro programa. Primero que nada vamos a generar un evento para este textbox. Aquí está tu textbox. Seleccionamos el TO y buscamos el evento Preview Text Input. Preview Text Input. Este es el evento que vamos a ocupar para hacer las restricciones. En Windows Form se utiliza otro tipo de eventos, muy diferentes por supuesto, con sus semejanzas, pero son muy diferentes. Aquí tenemos que usar el Preview Text Input, que es una vista previa del dato que nosotros estamos ingresando antes que este realmente se muestre en el textbox. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? Bien. Entonces, ustedes seleccionan el textbox, seleccionan el evento y lo llaman y ya lo tienen acá. Se cargan todos estos componentes del evento. Bien, yo tengo acá ya comentado, por supuesto, para ir viendo cómo va afectando los datos. Primero, vamos a descomentar este acá. Bien. Aquí, primeramente, ok, vamos a también a comentar esto para que no nos arroje error. Bien. Aquí entonces, primeramente, vamos a restringir solo números y el carácter decimal que se pueda ingresar. ¿Ok? Bien. Entonces, se coloca un if condicional, por supuesto. Esto que ustedes ven acá va a representar el número o el dígito que nosotros vamos a teclear en nuestro textbox. Se va a almacenar en esta variable y va a preguntar si el número que nosotros ingresamos es distinto a un punto decimal. Por ejemplo, este. O puede ser un número también. O puede ser otro tipo de carácter del teclado. Bien, si nosotros digitamos un número, un 5 por ejemplo, va a almacenarlo en esta variable y va a preguntar si ese número es distinto a un punto. Va a decir que sí. Si yo digito un 5, sí, es distinto. Y además, ¿es número? Pregunta si el número, el valor es falso, es decir, va a llamar a una función que la tengo acá. Aquí está la función, que es lo que hace esta función. Recibe un parámetro, que es un texto, es un string, que va a ser el número que yo digito acá, 5, va a recibir ese texto. Aquí lo tengo, va a ser e.text. Ese parámetro, que va a ser el número que yo voy a digitar en el teclado, lo recibe esta función. ¿Okay? Luego, con esta sentencia, toma el texto, ese número, y lo transforma a un entero a través del método try_parse. Si esta transformación es correcta, se hace bien, ¿ya? Va a retornar esta función verdadero.
porque es una función booleana. ¿Ya? Da como resultado verdadero o falso. Si es un número, en el caso que yo digito 5, va a arrojar verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va a preguntar ¿es número? Y si es falso, ¿ya? Y además el dato que yo digité es distinto a un punto, va a interrumpir el evento, ¿ya? Mediante esta sentencia. Como yo digito un número, como es 5, va a ser distinto, pero acá va a ser verdadera, no se va a cumplir esta función. Por lo tanto, salta este if, ¿ya? Y permite entonces el ingreso del número. Vamos a arrancar entonces el programa para poder verificar que todo esté bien con respecto a esto. Bien, aquí está nuestro programa. Vamos a ingresar dígitos. 3, 4, perfecto, funciona bien. Vamos a ingresar el punto, permite el punto, perfecto, estamos bien. Otro dígito más, no permite texto, vean. Okay. Perfecto, funciona bien. Hasta el minuto estamos bien, pero ahora vamos a seguir con la siguiente restricción. No podemos ingresar un punto al inicio de la cadena, ¿okay? Porque si nosotros escribimos después del punto un dígito, aunque tengamos restricciones en los textos, este valor no es decimal para SQL, lo va a arrojar un error al minuto de ingresar la información a la base de datos. Entonces tenemos que ahora restringir el ingreso del punto decimal al inicio de la cadena. Bien, vamos entonces a descomentar la siguiente instrucción. Esta instrucción no permite ingreso del carácter decimal al inicio de la cadena. Entonces, cuando ingresamos el carácter decimal, cualquier carácter en realidad, preguntamos si este carácter es igual al carácter decimal, punto en este caso, y además se debe cumplir que al minuto de ingresar este carácter, nuestra cadena tenga longitud 0. Esa es la condición que siempre se va a dar al inicio. Cumpliéndose esas dos cosas, entonces interrumpe el enrutamiento del evento y no permite que en el textbook se imprima o se vea o se grabe el punto decimal que inicialmente ingresamos. Vamos a probar esto. Bien. Probemos entonces. Dígitos, estamos bien. Textos no se puede ingresar. Punto se puede ingresar. Okay. No se puede ingresar dígito. Veamos ahora. Al inicio de la cadena se puede ingresar, no se puede ingresar el punto. ¿Se fijan? 7, 8, 5, punto. No se puede ingresar texto. Puedo ingresar otro dígito, etcétera. Okay, estamos ok. Bien, ahora vamos a ver todo lo relacionado con el ingreso de dígito 0 al inicio de la cadena. Vamos a descomentar esta sentencia para poder operar con ella. Entonces, la pregunta que se hace es si el valor que se digitó es 0 y la cadena tiene longitud 0, muy similar al ingreso con el carácter decimal al inicio, pero ahora es carácter 0. Si este se ingresa, entonces interrumpe el enrutamiento. ¿Okay? Probemos.
Entonces, vamos a ingresar dígitos, textos, nada, punto se puede, perfecto, nada, pero vamos a ingresar el carácter 0 al inicio de la cadena, no se puede, el punto tampoco se puede. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa? Si nosotros digitamos 76, colocamos nuestro punto decimal, coma 78 y volvemos a colocar por accidente nuestro punto decimal, tampoco eso es correcto. SQL va a rechazar ese dato porque no es un decimal para SQL. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo restringimos que no se pueda ingresar un punto o el carácter decimal, siendo que este ya se ingresó inicialmente. ¿Ok? Bien, entonces para esto vamos a descomentar esta sentencia, que es la que nos va a permitir evitar el ingreso doble del carácter decimal. Bien, probemos. Bien, entonces vamos a verificar si funciona esto. 9, 8, 7, punto, 9, 7 y un punto. No deja el punto ingresar. Texto tampoco, y así etcétera. Podemos seguir ingresando números. No permite el punto. ¿Por qué? Porque este ya se ingresó. Ok. Bien, ahora vamos a ver todas las sentencias relacionadas con limitar el número de decimales que se pueda ingresar en nuestra cadena. Por supuesto, en este caso vamos a restringir nuestro número decimal a 2 decimales máximo. Pero esta condición va a ir variando dependiendo en qué instancia nosotros digitamos el punto decimal. Por ejemplo, si nosotros ingresamos un dígito y luego el número decimal, tenemos que restringir esa condición para que luego los números que se digiten sean como máximo 2. Es decir, restringimos la longitud de la cadena. ¿Ya? Y también preguntamos por el string que se ingresó. Si se ingresó un punto y la longitud de la cadena es 1, que en este caso sería S1, entonces la longitud máxima de este número va a ser 4 dígitos. Entonces aquí le asignamos al textbox que digite un número de longitud máxima o que permita la digitación de un número de longitud máxima a la longitud inicial de la cadena, que es 1, más lo restante que queda por ingresar para completarlo, que serían 3 dígitos. Esto lo hacemos a través de la sentencia cadena. Le asignamos a la sentencia cadena, que es esto, que en el fondo es todo este dato que se ha ingresado antes del punto, es la cadena, le asignamos su longitud, que es 1, y le sumamos 3, que serían los restantes. ¿Okay? De esta manera, una vez que hemos ingresado el punto bajo esta condición, no va a permitirnos solamente ingresar después del punto 2 dígitos. Igual situación pasa con este otro. Cuando ya hemos ingresado 2 dígitos y colocamos el punto, entonces nos va a permitir ingresar 2 dígitos más adicionales bajo este mismo concepto, ¿no? Siempre va a medir se va a medir la longitud de lo que se ha ingresado inicialmente, que serían en este caso 2 dígitos, y para completar con 2 decimales necesitaríamos 3 dígitos más. Entonces 3 más 2
Entonces me harían total 5 dígitos de longitud 5. Y así, con esta, cuando ya hemos ingresado 3 dígitos antes de colocar el punto, tendremos que agregar 3 más 2. Y sucesivamente, si ya hemos ingresado 4 datos, hasta llegar al máximo de longitud, que serían, en este caso, 8 dígitos. Porque la precisión en la tabla SQL va a ser un dato de 8 dígitos y escala 2, con 2 decimales. Pero una vez que ingresemos, antes de guardar los datos, vamos a tener que preguntar si la longitud de nuestra cadena, ya totalmente ingresada en el textbook, no tenga una longitud mayor en el fondo a 9 dígitos, porque se va a sumar el dígito decimal. Entonces la precisión más 9 más un dígito más serían 9 dígitos máximo. Entonces preguntamos si nuestro número tiene esa condición, y si tiene esa condición no va a haber problema al minuto de ingresar esto. Bien. Ok, entonces vale nomás descomentar todo esto para poder operar. Vamos a descomentar acá. Ejecutamos nuestro programa. Bien, probemos entonces. Vamos a digitar un número. Vamos a colocar el punto. Y luego vamos a seguir digitando. Tenemos los 2 dígitos. Y ya no nos deja ingresar más. Texto tampoco. Punto tampoco, etc. Veamos si con 2 dígitos el punto, ¿se fijan? No nos deja ingresar más. Está restringido. Probemos con 3. Con 3 dígitos, punto, 2 decimales, y ya no nos permite más. Y así sucesivamente con 4. Punto. Ok, no nos permite más. Con 5. Punto. Tampoco permite. Nada. Coma. Ok. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Colocamos un espacio. Entonces no está restringido el carácter, la tecla espaciadora. Y esto ya no es un número decimal. Podría hacerlo así también. Espacio. ¿Te fijas? Entonces permite el ingreso de espacio. Eso es incorrecto. Tenemos que eliminar eso. O restringir eso. ¿Cómo lo restringimos el espacio? Vamos a verlo. Bueno, para restringir la tecla espaciadora vamos a utilizar un evento que es preview keydown. Okay, es el evento que vamos a utilizar en WPF. Vamos a descomentar esto. Veamos. Lo que aquí pregunta es si lo que se ha digitado es la tecla espacio, entonces interrumpa el enrutamiento del evento. No permita que se inscriba espacio en el textbox. ¿Okay? Probemos. Bien. Entonces ahora vamos a probar. Digitamos 8, 7, 6,
.67 funciona perfecto, no deja más. Vamos a borrar 876, vamos a hacer espacio, no deja espacio. .7 espacio, no deja el espacio. 8, no deja más dígitos que 2. Perfecto, funciona excelente esto. Ok. Bien, aquí tenemos entonces ya todas las condicionantes para restricción de nuestra cadena. Bien, ahora vamos a configurar las restricciones para este textbook, que es, en este caso en nuestra base de datos corresponde a un número entero. ¿Ok? Vamos a configurar nuestro evento para que solamente nos permita ingresar un número entero. Podemos hacerlo estando ya en nuestro textbox correspondiente. Vamos a la pestañita de eventos del textbox. Ok, preview text input, ahí está. Ok, entonces se ha generado nuestro evento preview text input para nuestro textbox plazo presupuesto. Okay, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, simplemente vamos a copiar la información que nos interesa acá. Entonces vamos a copiar esto, todo esto. Acá, copiar y pegamos acá. Bien. Entonces, primero, permite solo número y carácter decimal. No queremos el carácter decimal, por lo tanto, eliminamos esta sentencia. Solo números. Colocamos esto entonces como condicionante única. Permite solo números. Eso es lo que nos interesa. Luego, no permite ingreso a carácter decimal. Bueno, ya no lo... acá está condicionado, así que esto lo podemos borrar. Al inicio de la cadena. Borramos esto. No permite ingreso a dígito 0 al inicio de la cadena. Sí, podría ser. Estamos. No permite ingreso a carácter decimal. Punto si este ya se ingresó. No sabe ingresar nunca, así que no lo vamos a ocupar esto. Solo dos decimales. No vamos a ocupar ninguna de estas porque no vamos a nuestro número decimal. Eliminamos todo esto. También eliminamos esto. Vamos también a colocar este evento preview keydown para poder controlar que no se ingrese la tecla espaciadora. Para esto también podemos irnos acá. Vamos a buscar nuestro textbox plazo presupuesto. Y acá también podemos hacer la introducción del evento preview keydown. Preview, busquémoslo acá. Preview keydown. Aquí está. Copiamos lo que está acá. Y estamos perfecto. Bien. Entonces vamos a probar ahora cómo anda todo esto. Bien. Entonces vamos a probar en nuestro textbox. Digitamos números. Vamos a ver acá. Vamos a digitar números. Nuestro texto. Perfecto.
¿Se fijan? Punto. Vamos a editar un punto. No deja el punto. Ahora espacio ahora tampoco. Podemos digitar sin restricción de longitud de la cadena un número entero. ¿Ok? No permite textos ni tampoco mayúsculas, etcétera. Estamos perfectos entonces. Entonces aquí solamente tenemos números enteros. 0 al inicio, a ver, veamos. 0 al inicio, no hay 0 al inicio. Punto al inicio, tampoco. ¿Se fija? Ahora espaciador tampoco. Al inicio no deja trabajar con la barra espacial. Bien. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido y inscríbanse a mi canal, den like, activen las campanitas, etcétera, para poder continuar con este proyecto para ayudarlos a todos ustedes. Gracias.